Corintios 15, versículo 20. A 28 voy a leer. 1 Corintios 15, 20 a 28. Esa es la palabra del Señor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de todos los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia, realmente anulando, aboliendo, destruyendo todo, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó bajo de sus pies. En cuanto dice todas las cosas han sido ejecutadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego de todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. ¿Para que qué? Para que Dios sea Dios en todos. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por este tremendo pasaje, este tremendo, Señor, enseñanza que tú nos das aquí. Danos una mirada de lo que es el fin de todo, totalmente de todo. Y pedimos ahora que podemos tener una mirada, Señor, a algo que va a suceder durante este tiempo y ver la importancia de la resurrección, Señor, en todo lo que es el plan de Dios hasta el fin. Gracias te damos por este tiempo. Pedimos que tu Espíritu nos guíe. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues qué tremendo pasaje es esto, que habla del principio, habla de Adán y luego habla del fin, cuando el Hijo entrega el reino al Padre y el Hijo se sujeta al Padre. No es menos, pero se sujeta, es algo interesante. Y también los pasajes que lo leyó Uri, bien tremendos. Pues estamos en el tremendo capítulo de la resurrección, el capítulo más amplio en la Biblia que habla de este tema. Y todo esta resurrección es basado en el hecho que Cristo resucitó de la muerte, que Él se levantó de la muerte. Y vimos al principio de este capítulo que el apóstol Pablo, los primeros 11 versículos, él comienza con el Evangelio. Y es el Evangelio que ellos recibieron, el Evangelio en que ellos perseveran, el Evangelio en que ahora viven porque no han creído en vano. Y vimos que la resurrección es un parte importantísimo de este Evangelio. Pablo aún da ejemplos de testigos oculares mostrando la veracidad de que Cristo sí se levantó. Y aún él dice, cuando él está escribiendo, muchos viven hoy en día de los que vieron a Cristo. Yo también lo vi a Cristo resucitado. Tremendo. Y vamos a ver que eso es el plan de Dios hasta el fin. A ver la importancia de la resurrección en el plan de Dios hasta el fin, cuando terminamos de estudiar todos estos capítulos. Pero aquí dice también, los primeros 11 capítulos, 11 versículos son el Evangelio y la importancia de la resurrección.
Y luego vimos que en versículo 12 dice, pero si se predica que Cristo resucitó, ¿por qué hay unos que están diciendo que no hay resurrección de los muertos? Hubo unos, y nosotros ya estudiamos eso, que no hay resurrección de los muertos. Si eso es cierto, dice Pablo, pues tampoco Cristo resucitó. Tampoco Cristo. Y luego Pablo da, de ahí en adelante, de versículos 13 hasta 19, 6 consecuencias o problemas que hay si Cristo no resucitó. Dice, comenzando el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, es inútil, que no sirve, que no, como vimos, no hay resultados de vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos que en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 6 consecuencias, problemas, si no hay resurrección. Ahora lo vimos, eso ya vimos la vez pasada hace 2. La vez pasada vimos versículos 20 a 22 aquí. En 20 hay otra transición. Dice más ahora, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de todos los que durmieron, hecho es. Ya vimos el concepto de primicias en Levítico 23. Vimos que en la cosecha, que las primicias son los que están presentados a Dios, waved en frente de Dios, mostrando que es por Él que tienen estas primicias y es representante de toda la cosecha que sigue. Todas las primicias es Él. Y es una palabra muy importante aquí que tenemos que entender y ya lo hemos estudiado. Y vimos ese concepto de primicias. Pero aquí dice, es principios de todos los que durmieron, es hecho. Y enfatiza los que durmieron, los que ya murieron, porque está hablando de la resurrección del cuerpo, porque los que ya están muertos, sus almas ya están con el Señor, pero sus cuerpos están pudriendo en el sepulcro, o en the grave, o ya fueron quemados, o ya están deshechos. Y Él va a resucitar los cuerpos. Eso es la énfasis aquí, en versículo 20. Cuando dice los que durmieron. Él quiere enfatizar que es el cuerpo físico que va a ser levantado. Luego, en versículo 21, da un paralelismo de Adán y Cristo. Él dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, estamos hablando de Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Vimos que Adán y Cristo son cabezas representantes de 2 tipos de humanidad. 2 tipos de humanidad. Todos los que estamos aquí somos representados por uno o por el otro. Son los que son de Adán como primicias, todos los que mueren. Y aquí son los que son ahora de Cristo, están en Cristo, primicias de todos los que viven. Versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vivificados. Y vimos que hay una explicación de eso en Romanos capítulo 5, versículo 17 a 21, si quieren ir a verlo, o si quieren mirar el podcast que hicimos la vez pasada. Pero así en Adán era nuestra representante para muerte, por su pecado. Todos por estar en los lomos de Adán cuando él pecó,
todos los que siguen. Todos los siguen porque estamos en los lomos de Adán. Tenemos el pecado cuando nacimos aún. Pero Cristo resucitó de la muerte, venciendo la muerte, para vivir para siempre, así primicia de todos los que son de Él. Es lo que está diciendo. En esa cosecha de vida, en esa cosecha de lo que es resucitar de entre los muertos, Él es primicias. Él es primicias. ¿Y qué vimos cuando hablamos de las primicias? Cuando hablamos del Levítico 23, la promesa, vimos que cuando está hablando de primicias, que dice que más viene, más viene, más viene. Somos muertos por nacimiento en Adán y tenemos vida por nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Toda la cosecha comienza ¿con quién? La cosecha de resurrección, la cosecha de vida, comienza con Cristo Jesús. Él nos representa primicias y todos los creyentes, todos los que son de Él, hay, como dice en versículo 23, todos los que son de Cristo, que creen en el Mesías, el Cristo, los del Antiguo Testamento, en el Cristo que ha de venir, y nosotros, el Cristo que vino, todos los que son de Él serán resucitados. Resucitados. Él es primicias de todos los que son de Él. Todos le siguen. Y de lo que Pablo está explicando aquí es del primer resurrección. Como vimos. Vamos a ver que hay dos resurrecciones. Los que reciben vida eterna y los que levantan para condenación. Para condenación. Pero todo, entienden esto, hermanos. Todo ser humano que ha vivido, su cuerpo se va a levantar de la muerte. Todo ser humano que ha vivido, su cuerpo se va a levantar de la muerte. Unos con un cuerpo preparado ¿para qué? El infierno. Y otros con un cuerpo preparado para el cielo. Pero todos sí se van a levantar. Tienen que entender eso, hermanos. Y los que no son hermanos, más importante, que vas a vivir, vas a resucitar, tu cuerpo, vas a recibir tu cuerpo. Interesante. Ahora en nuestro texto hoy, versículo 23. Aquí dice, 22, porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cada uno en su debido orden. Hay un orden de resurrección. Un orden. No todos al mismo vez. Por esa razón. Si fueran todos al mismo vez, dice Cristo primicias y luego todos los que son de Él sin orden. Porque no hay un orden, uno y luego el otro, los otros. Hay un orden. Esa palabra orden es tagma. En el griego es una palabra es una palabra militar que habla de grupos de soldados o tropas, como el destacamento de tropas. Pero también se refiere a una secuencia, orden de eventos, como una cosecha. Cuando en ese entonces, en los días de Levítico, cuando plantaban y sacaban las primicias, no tenían la maquinaria que tienen hoy en día, que pueden plantar en un par de días toda la cosecha. No, ellos en secciones plantaban, esperaban la naturaleza y luego las primicias y luego cada uno en su orden estaban presentando parte de cada cosecha hacia Dios. Secuencia es lo que dice. Aquí dice en versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Orden, como la cosecha. Primicias y luego cada uno en su orden. Así hay una secuencia en la resurrección. Los que son de Cristo,
Okay. Cristo primicias, luego los que son de Cristo. En versículo 22 dice, también en Cristo todos serán vivificados. Ok. So dice, Cristo primicias, luego los que son de Cristo. Y la pregunta es, ¿cuándo? Si es una secuencia, ¿cuándo comienza esta secuencia? ¿Cuándo comienza este orden? Pues aquí dice, luego los que son de Cristo en su venida. En su venida. Ahí es cuando. Es una cosecha, una secuencia con Cristo siendo las primicias. Después viene el resto de la cosecha y eso ocurre en su venida. Y hermanos, eso es la esperanza del creyente. La venida de Cristo. Dice, y todo el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. El creyente espera el regreso, la venida de Cristo. En su venida, parousia es la palabra. En su parousia. Eso habla de presencia, de que ha llegado, que ahí está. Parousia. So, así el orden de la resurrección comienza cuando Cristo llega. Ahora aquí Pablo está hablando de escatología. Y Pablo no lo explica en este texto. No lo explica. Él inmediatamente va al fin, luego el fin. Pero por el hecho que esta palabra orden está aquí, yo creo que es importante que lo entendamos. Es importante. No podemos nomás brincar ese texto sin mirar qué es este orden. Porque dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando habla de su venida, no está hablando de un tiempo específico. Como no es un tiempo que podemos marcar en el calendario, es este tiempo, no. No es un tiempo específico en el futuro, es un término general de su venida. Y vamos a ver lo que todo eso incluye. Pero está hablando de va a haber una gran resurrección de todos los santos de todos los siglos. Porque estamos hablando aquí de la primera resurrección. La primera resurrección está hablando de todos los santos de todos los siglos. ¿Ok? Ahora, ¿qué son las partes de esta secuencia? ¿Qué es? El primer evento que inicia este fin es el arrebato. Es la iglesia. Los santos del Nuevo Testamento. Si van conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Tienen que escuchar cuidadosamente. Aquí dice en versículo 13, 1 Tesalonicenses 4, 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como otros que no tienen esperanza. No tienen que estar tristes, está diciendo Pablo, por los que murieron antes de la venida de Cristo. Ellos eran ignorantes en cuanto a esto y Pablo les quería explicar. No quiere que estén ignorantes en cuanto a los queridos hermanos que ya murieron. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, eso es Romanos 10, que creemos que Dios lo levantó de entre los muertos, somos creyentes, lo que está diciendo ahí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si son creyentes, así también traerá Dios con Jesús los que durmieron en Él. ¿Ok? Los que durmieron en Él. Dice, por lo cual decimos esto, la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la parousia.
La misma palabra, la venida del Señor. La parousia, no precedemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Está hablando de los cuerpos porque las almas vinieron con Él. Dice, descendieron con Él. Hay versículo 14. Dice, traerá Dios con Jesús los que durmieron en Él. Y luego los cuerpos de ellos se unen con las almas. Porque el Señor mismo, vimos, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán. Él resucita los cuerpos de los que murieron primero. Harpazo, ese es arrebato, para recibir al Señor, luego los que todavía viven, versículo 17, luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ese es harpazo. Juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aquí dice algo que notar, que no descienda a la tierra. No dice que Él descienda a la tierra. Dice, de las nubes recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hay que notar aquí unas cosas. Hay que notar que en este texto no habla de juicio. Este texto no habla de ira, no habla del furor de Dios, no habla del castigo, no habla de venganza, no habla de sus pies no tocan tierra. No viene en juicio. Es más, en versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No viene en juicio. La venida de Cristo, esas tres palabras en 1 Corintios capítulo 15, 23, la venida de Cristo, el primer evento es resurrección de los santos muertos en Cristo y el arrebato de los que todavía viven en Él. Él nos lleva con Él. De eso habla Pablo en 1 Corintios, ahí donde estamos, capítulo 15. Si vemos versículo 51. Aquí dice, aquí os digo un misterio. Un misterio es la resurrección, un misterio no. Pero un misterio es este arrebato, es un misterio para ellos. Algo que ya está siendo revelado. Dice aquí, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ahí está la trompeta, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se viste en incorrupción y esto mortal se viste en inmortalidad. Necesitamos un cuerpo glorificado para entrar en el cielo, en el reino celestial. En el reino celestial. Este es el mismo evento de 1 Tesalonicenses. No hay juicio, no hay ira, no hay fuego, no habla de castigo, no habla de venganza. Y estos dos pasajes describen un evento donde el Señor no regresa a la tierra, pero viene para juntar la iglesia, los que son de Él. El primer parte de la resurrección, el primer parte del orden, del primer resurrección, tiene ciertas partes, tiene realmente 4 partes. Y el primer parte es Cristo. Cristo resucita, desciende, y luego el segundo parte es Él desciende,
resucita y arrebate a los que son de Él en Cristo, los vivos y muertos. Los vivos y muertos. De ahí, hay dos eventos que siguen para la iglesia. Dos eventos que siguen para la iglesia. El primero es el tribunal de Cristo y el segundo, bodas del Cordero. So, miramos primero tribunal de Cristo. Y tienes que ver el terminología en estos versículos para acomodarlo también a mirar qué es lo que está diciendo en Apocalipsis también, 19 y 20. El tribunal de Cristo. Si vamos a 2 Corintios capítulo 5. Esto es el tribunal de Cristo. ¿Ok? Esto es en la resurrección. En la resurrección, el tribunal de Cristo dice aquí, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, mi cuerpo, se deshiciere, tenemos tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues si seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, queremos estar con Él, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para lo mortal sea absorbido por vida. Eso es la resurrección. ¿Ok? Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las alas del Espíritu, la garantiza, como dicen Efesios, del Espíritu. Así que vivimos confiados, alentados, siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente del Señor. Por tanto, procura también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y escucha esto, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras en el cuerpo, aquí, hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Eso es el tribunal de Cristo. Cuando nosotros somos llevados, parousia, a la presencia del Señor, en la resurrección entramos delante de Dios ante el tribunal de Cristo. Y dice que vamos a entrar en un juicio, en un tribunal de Dios según lo que haya hecho mientras que estaba en el cuerpo. Aquí. ¿Sea bueno o malo? Recibimos, dice. Recibimos. Hay una recompensa. Hay una examinación primero de lo que era bueno o lo que era faulas. Esa palabra faulas solamente se usa aquí en toda la Biblia. La palabra faulas para malo, la palabra mal es faulas, habla de algo que no sirve, que es inútil, que es sin valor. No habla de mal como pecado, no habla de pecado, no es como un pecado, porque nuestros pecados, ¿qué? Ya son pagados por Cristo Jesús, nuestros pecados. Ya Él trató con nuestros pecados, pero habla de cosas insignificantes en que perdimos tiempo en nuestra vida aquí después de ser creyentes. Es lo que dice. El apóstol Pablo habla de esto también, 1 Corintios capítulo 3. Yo no sé si recuerdan que nosotros estudiamos eso. Podemos ir 1 Corintios capítulo 3. Esto es el mismo evento, el tribunal de Cristo. Aquí en 1 Corintios capítulo 3,
Voy a comenzar en versículo 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Dice, la obra de cada uno se hará manifestada, porque el día la declarará. ¿Cuál día? El día de la tribunal de Cristo. Pues por el fuego será revelada. Y las obras de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Probará. Wow. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto no está hablando de salvación, de perder tu salvación, o de ser salvo por tus obras. Como vimos, no está hablando de nuestros pecados. Aquí no habla de pecados. Cuando habla de oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, no está hablando de pecados, está hablando de nuestras obras, de nuestras obras. Esto habla de la examinación de la vida del creyente. Sus obras, si tienen valor eternas, las que no se queman por el fuego. La madera, heno y hojarasca no son pecados. Nomás no tienen el valor eterno para pasar la prueba del fuego. Se queman. Aquí es donde hay una examinación de tu vida. Es como tu graduación. Las cosas que no son pecados, pero que no sirven, que no tienen valor eterno, ¿qué? Se queman. Y en tu vida, si pierdes tu tiempo, hermanos, en cosas que son madero, heno y hojarasca, aquí dice que sufrirás pérdida. No es que pierdes tu salvación, pero pérdida de tu recompensa completo. En la resurrección, el primer evento que ocurre cuando el Señor viene por su iglesia, en nuestros cuerpos glorificados, es este tribunal de Cristo, el juicio de nuestras obras. No nuestros pecados, pero las obras de nuestras vidas. Y es examinación que quemará todo el inútil, todo lo que no tiene valor eterno. ¿Y qué es lo que queda? Acuerden esta frase: las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. Porque vamos a ver que en esos los vamos a vestir. Miramos Apocalipsis. Oh, no, perdón. Todavía no. Ese es el evento. En la resurrección. Solamente hemos visto dos partes de la resurrección. Y luego dos cosas para la iglesia cuando es resucitado. Primero el tribunal de Cristo. Y luego otro evento es las bodas del Cordero. ¿El Cordero es quién? Es Cristo Jesús, el Cordero. Todos saben. ¿Y su esposa es quién? Yo sé, el Antiguo Testamento dice que siempre ha sido la esposa de Dios. Pero aquí estamos hablando de la iglesia, la esposa del Cordero. Del Cordero, la esposa del Cordero. Ok. Vamos a Apocalipsis capítulo 19 y vamos a mirar versículos 7 y 8. Las bodas del Cordero. Gocémonos y alegrémonos
y démosle gloria, le damos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa. ¿Quién es? La iglesia se ha preparado. ¿Te acuerdas en Efesios capítulo 5 cuando dice que Él está santificándonos con el lavamiento de la palabra para presentársela a sí mismo, gloriosa, sin mancha, sin arruga? Así es, su palabra nos hace eso. Se prepara su novia. Nosotros somos parte de esa novia. Dice, y a ella se ha concedido que se vista en lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es ¿qué? Las acciones justas de los santos. Wow. Somos vestidos con la justicia de Cristo. Nosotros ya sabemos eso. La justicia de Cristo, el que Él ha puesto a nuestra cuenta, con que Cristo nos vistió en su justicia, pero también con las acciones santas, justas de los santos. Eso, hermanos, será nuestra vestimenta. Y nos reunimos en el cielo por una gran celebración llamado Bodas del Cordero. Y dice versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena aquí lo llama cena, de las bodas del Cordero, que me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Palabras verdaderos de Dios. Tremendo. Para mí este es tremendo. A pensar que un día voy a estar ahí celebrando con mi Dios después de ser llevados. Y aquí en las bodas del Cordero estaremos en nuestros cuerpos glorificados. Porque está hablando de después de este tribunal de Cristo. Así el orden de la resurrección de que habla Pablo en 1 Corintios 15, 23. Cristo primicias. Luego la iglesia de Cristo en el arrebato. Y la resurrección. Y eso inicia el fin de lo que habla en versículo 24. Eso inicia el fin. Cuando la iglesia está llevada. Y muchos dicen, ok, eso inicia el fin y la iglesia no está aquí. Pero en ese tiempo, en la tierra, ¿qué pasa? Pues en ese tiempo, en la tierra, un periodo que se llama la tribulación. Unos lo conocen como la gran tribulación, o unos conocen como la angustia de Jacob, el segundo parte de eso. La indignación, es como lo describe en Jeremías. La 70ª semana de Daniel. 70th week of Daniel. 7 años. Es un periodo de juicios en la tierra, como secuencia de juicios. Comienza con 7 sellos y luego 7 trompetas y luego 7 copas. Apocalipsis 6 a 19 habla de este periodo. También en Daniel, especialmente capítulo 10, 11, 12, cuando el Señor está tratando con Israel y con todas estas naciones hasta el fin, hablando del anticristo en Daniel capítulo 11 y lo que está ocurriendo en este periódico y en otros periodos, en estos y otros profetas. Son 7 años de tribulación sobre esta tierra, pero también, hermanos, es 7 años de evangelización, de salvación aquí. Es un periodo de juicio sobre la tierra, sobre las naciones, sobre Satanás y sobre sus caídos ángeles. Y es donde Dios termina su trato con Israel por su pecado, desobediencia e incredulidad.
termina su trato con ellos para, como Daniel dice en Daniel 11:35, sean depurados, limpiados y emblanquecidos. Sean redimidos. Y dice que es un tiempo para eso, es un plazo que Dios ha establecido para la nación de Israel. Es un plazo. Esto es parte de eso. La tribulación es parte de su trato. Y vamos a hablar más de la tribulación la semana que entra, o en 2 semanas, porque la semana que entra voy a la conferencia. Pero vamos a hablar más de la tribulación en el otro mensaje de aquí. Pero hoy estamos hablando de la orden de la resurrección. Vamos a seguir ahí. Si la iglesia fue arrebatado y está en los cielos, y muchos dicen, 7 años van a estar ahí, poco. El tribunal de Cristo y las bodas del Cordero duran 7 años. Tienen que acordar una cosa. ¿Cómo mides 7 años en el cielo? No se miden. Están fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Y nosotros no entendemos ese concepto de contar el tiempo sin tiempo. No. Pero si la iglesia fue arrebatada y está en los cielos, ¿qué de los que creyentes, los que creyeron en el Antiguo Testamento? Antes que hubo iglesia. Porque hubo unos rescatados en ese entonces que fueron salvos. ¿Cuándo es la resurrección de ellos? Pues después de los 7 años va a haber otra parte de la resurrección. Otra parte de la cosecha. Y realmente la resurrección es de 2 grupos. Cristo primicias, la iglesia, y luego hay 2 más que van a ser 4. Va a haber resurrección de los santos, de los creyentes del Antiguo Testamento al fin de la tribulación. Como dice en Apocalipsis 19:14. El Señor regresa con sus ejércitos celestial vestidos en lino fino, blanco y limpio. ¿Quién son ellos? ¿Quién es el ejército celestial que está vestido en lino fino, resplandeciente? Ya lo vimos. ¿Es la iglesia? ¿Es la iglesia? Regresamos con Cristo. Eso es tremendo para mí. Y vimos que la iglesia vestido por las bodas del Cordero, después de la tribulación, hay una resurrección de los antiguos, los creyentes del Antiguo Testamento. Si vamos a Isaías capítulo 26, Isaías capítulo 26, versículo 19. La profeta dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertar y cantar, moradores del pueblo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Sus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. ¿Cuándo? ¿Cuándo será eso? Anda, pueblo mío, entra en tu aposento, cierra tras de ti las puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa ¿qué? La indignación. La indignación. Y ves, esa palabra está hablando de la tribulación. La indignación. Tremendo. Ahora mira Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 dice, ahora está hablando del fin, porque ya dio en capítulo 11, hay que leerlo, es tremendo. Pues Daniel recibe todas estas visiones de todos estos reinos que vienen contra Israel, Babilonia,
los asirianos, los persios, los greco-macedonia, y luego el imperio romano, y luego podemos ver hoy en día todo. ¿Qué está pasando en Israel hoy en día? Pues se va a levantar al fin un reino del anticristo. Y todo esto es un plazo, como vimos, de Dios en Daniel 11:35. Es un plazo, algo que Dios está haciendo, tratando con Israel. Pero aquí dice, en Daniel 12, durante el periodo de la tribulación, Israel será perseguido. Y el último trato de Dios con Israel, Daniel nos dice, va a ocurrir al fin. Versículo 12 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia. Eso es tribulación, la cual nunca fue desde hubo hasta entonces. Esta angustia que nunca fue hasta entonces. Ahora, ¿qué es ese tiempo? Tiempo de tribulación, indignación, tiempo como ningún otro tiempo, tiempo de lo que es la angustia de Jacob, que es la última parte de eso. Dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que hayan escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán, ¿qué? Despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí está diciendo, después de este tiempo, este periodo, este trato que Dios tiene con Israel, van a resucitar. Van a resucitar. Los santos del Antiguo Testamento resucitan, pero eso viene después de este tiempo, periodo, el 70th week de Daniel. Lo que está describiendo Daniel en capítulo 11 es la tribulación, detalladamente. Hay Cristo primicias, la iglesia, los santos del Antiguo Testamento. Hay otro grupo que resucita después de estos 7 años de tribulación. Y esos son los mártires que murieron durante los 7 años. Y vamos a Apocalipsis capítulo 20. Dice, vi a un ángel, 20 versículo 1, vi a un ángel descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano. Prendió el dragón y la serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quién va a juzgar? Y vi las almas de los decapitados. ¿Qué son estos decapitados? Fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no adoraron la bestia ni su imagen, no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Qué dice esto? Que hubo mártires durante la tribulación. Todas estas cosas que dice en versículo 4 ocurren durante los 7 años de tribulación. Y dice al fin de eso, ellos vivieron. Eso es la resurrección. Ellos resucitan. Tremendo. Esto es, regresamos a 1 Corintios capítulo 15, el primer resurrección. El primer resurrección es la resurrección a vida. ¿Ok?
El orden incluye Cristo, primicias, luego la iglesia, resucitado y arrebatado, que se goza en el tribunal de Cristo, en las bodas del Cordero. Cristo, primicias, que más del orden, la secuencia, la iglesia, luego la resurrección de los santos, los creyentes del Antiguo Testamento, y los mártires del periodo de la tribulación, a la misma vez. Todo eso es incluido en la frase de 1 Corintios 15, 23, en su venida. En su venida. Parousia. Luego los que son de Cristo en su venida. Wow. En esos 7 años de tribulación, Dios castiga a todo incrédulo y trata con Israel para su redención. Hay un orden, hay un tagma, una secuencia, una cosecha. Y tiene mucho sentido. Una cosecha en su venida. La iglesia, los santos del Antiguo Testamento, los mártires en la tribulación. Y aún hay más. Hay 2 durante la tribulación que se levantan de entre los muertos, 2 testigos. Y luego durante este reino milenial, y vamos a hablar poco de eso, hay los que entran y mueren. Creyentes. Tremendo. Cada uno en su debido orden. Y por esa razón teníamos que mirarlo, porque esa palabra hay orden. Si hay un orden, hay una secuencia, tenemos que entender qué es la secuencia y cómo es que la iglesia queda en todo eso, porque nosotros somos parte de la iglesia. Y nosotros, es bueno saber, para mí, el fin. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la iluminación que da tu Espíritu Santo de ella. Gracias te damos, Señor, que nosotros por fe, la fe que tú nos diste, Señor, somos rescatados, Señor. Hemos recibido redención y vamos a gozar de la eternidad, Señor. Ahora entendemos cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y que el morir para él es muchísimo mejor a salir de aquí y estar con el Señor, esperando la resurrección. Y también hoy en día aquí esperamos ese tiempo, Señor, que tú vas a regresar. Tu palabra dice, todo el que tiene esa esperanza se purifica. Ahora entendemos eso, Señor. Porque eso va a ser nuestra vestimenta con la justicia de Cristo puesto a nuestra cuenta. Ayúdanos, Señor, cada día a vivir una vida que te glorifica en esperanza, Señor, del día que tú regresas por nosotros en toda tu gloria. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos ponernos de pie por el último canto, por favor?